Al principio de la película vemos a un príncipe llamado Edward, quien era muy valiente e inteligente, y todo el mundo lo reconocía. Su trabajo era ayudar a la gente. La mayor admiradora de Edward era una princesa llamada Bárbara, quien estaba obsesionada con él, y Edward también la amaba, y le enviaba cartas de amor todo el tiempo. Bárbara también tenía una amiga, que era una bombilla voladora. Desde aquí la escena cambia al castillo de Bárbara, donde vemos que había muchos robots en el castillo, que eran muy hábiles, y su trabajo era hacer todo tipo de cosas que necesitaban hacerse. El padre de Bárbara, el rey Elise, consideraba a todos esos robots como su familia, y tenía un suero mágico que tenía la capacidad de hacer que cualquier cosa inanimada cobrara vida. Hoy era el cumpleaños de la princesa Bárbara, pero como de costumbre no estaba en el castillo, así que cuando el rey se entera, va a buscarla. Por otro lado, vemos a Bárbara, quien estaba triste por Edward, ya que había pasado mucho tiempo, pero no recibió respuesta ni carta de Edward. En ese momento llega el rey, quien era muy protector con su hija, y nunca dejaba que su hija hiciera cosas que implicaran riesgo, pero Bárbara estaba harta de esto, y quería visitar el mundo exterior en busca de aventuras. Mientras tanto, un libro cae de la mano de Bárbara, lo que ve el rey. Al ver al príncipe Edward en el libro, el rey se enfada y ordena a su robot que le diga a la oficina de correos que deje de enviar esa literatura al palacio. Por otro lado, vemos la oficina de correos de esa ciudad, donde había una carta de Edward para Bárbara, pero nadie estaba dispuesto a llevarla a Bárbara, debido al miedo al rey. Pero había un clasificador de correo junior llamado Joyce, que acepta hacer este trabajo, y va al palacio para entregar la carta a Bárbara. En el palacio, Bárbara se estaba arreglando para su cumpleaños, pero en cuanto escucha el sonido del correo real que se acerca, se emociona demasiado y va a recibir ese correo, pensando que es de príncipe Edward, pero allí Joyce comienza a mostrar su comportamiento desagradable. Ya había leído esa carta y sabía que el rey había prohibido a su hija recibir correos de Edward, así que comienza a chantajearla y exige un beso. Al ver esto, Bárbara huye con esa carta, pero durante ese tiempo, la carta se le resbala de las manos y llega al trono del rey. Cuando el rey lee esa carta se enfurece mucho y la advierte por última vez que olvide al príncipe y baje para la recepción haciéndose ver respetable frente a todos los invitados, pero Bárbara planea hacer exactamente lo contrario. Por otro lado, Joyce estaba vagando por el palacio en ausencia de guardias, durante ese tiempo se cuela en el laboratorio secreto del rey. Pero tan pronto como toma esa poción mágica, el rey llega allí y le pide que la devuelva, pero la poción cae accidentalmente de las manos de Joyce y causa una explosión. Al ver al rey tan ansioso por eso, él comprende que esta poción no es ordinaria, así que chantajea al rey y le exige que lo case con su hija, y por esa poción mágica. El rey indefenso tuvo que aceptar esta propuesta. Hasta ahora casi todos los invitados habían llegado para la celebración del cumpleaños de Bárbara. Allí Bárbara entra con un estilo de vestir muy extraño para hacer sentir avergonzado a su papá, pero luego el rey anunció que esta celebración era en alegría del matrimonio de mi hija con un clasificador de correo junior llamado Joyce. Junto con Bárbara todos se sorprendieron al saberlo, así que para evitar esta boda Bárbara llama a su mejor amigo Firefulls y huye con él. Joyce la sigue y trata de atraparla, pero fue inútil, accidentalmente se resbala de su motocicleta y sin saberlo Bárbara llega a un bosque, pero allí Fireball choca con una rama de árbol, lo que hace que Bárbara caiga al suelo y pierda el conocimiento. Pronto Joyce aparece allí y la mete en un saco, pero cuando estaba a punto de irse de allí, aparece un conejo malvado y llama a su amigo Bohey, que se parecía a un monstruo. Al verlo Joyce deja a Bárbara allí y huye, y luego Bohey lleva a Bárbara a su cueva. Por otro lado Joyce ansioso cae mientras huye, y la poción mágica se le resbala de la mano y toca un cristal, lo que hace que el cristal brille. Pero cuando Joyce toca ese cristal una de sus manos queda paralizada. Al día siguiente Bulbie llega a ese bosque en busca de Bárbara, y cuando ve ese saco en la cueva, libera a Bárbara. Al encontrarse en esa cueva Bárbara comienza a investigar allí, pero luego Bohey llega allí. Al ver a un ser tan monstruoso y un conejo ella los considera como ladrones y trata de escapar de allí astutamente, pero Bohey cierra la puerta. Allí cuando descubren que Bárbara es la hija del rey Elise, piensan que podrían exigir un rescate bastante alto al rey a cambio de la princesa, pero Bárbara no quiere regresar a su palacio, ya que Joyce la estaba esperando allí. En lugar de eso les pide que la lleven al palacio del príncipe Edward, pero no la toman en serio. Por otro lado Joyce ha regresado al palacio, allí le dice al rey que Bárbara fue secuestrada por Bohey el monstruo en ese bosque, y le pregunta al rey toda la verdad sobre esa poción mágica. El rey dice que en ese
Entonces cuando Bárbara nació ella estaba muy débil, y teníamos miedo de que no sobreviviera, así que realmente necesitaba encontrar un poco de esta agua de vida, y finalmente encontramos su fuente, pero a pesar de que la leyenda decía que nadie se atreviera a tomar esta agua, tomé algo de esa agua, pero esto enfureció mucho a la madre naturaleza, y vimos el caos frente a nosotros. De alguna manera todos logramos escapar de allí, pero después de eso el camino quedó bloqueado con rocas. Al escuchar esto Joyce ordena al rey que prepare una docena de soldados con esa poción, para que Bohei no tuviera ninguna oportunidad contra él. Por otro lado Bárbara estaba amenazando a Bohei con el nombre del príncipe Edward, para que la dejara ir, pero cuando Bohei intenta callarla, ella muerde su pulgar, lo que hace que Bohei caiga al río. Al ver esto el conejo se involucra en rescatar a Bohei, mientras tanto Bulbie desata la cuerda de Bárbara, pero cuando ella ve a Bohei en peligro, decide ayudarlo, y aplicando su astucia logra rescatar a Bohei. Después de salvarla, Bárbara comenzó a alardear y se proclamó reina de ese bosque, pero al escuchar esto, el bicho se ofende, así que la levanta y la lleva a uno de los puntos más altos del bosque, y le dice que ustedes los humanos se esconden allí en su pequeño mundo de concreto, pensando que lo saben todo, pero no lo saben. Allí le muestra a la madre naturaleza y le dice que ella ha estado aquí 1000 princesas antes que tú. La madre naturaleza es la fuente de toda vida y esta tierra es solo de ella. Esto hace que Bárbara se dé cuenta de su error y comprenda que ella es solo un grano de polvo. Allí se abre a Bicho y le pide ayuda para salvarla de su reino. Por otro lado, Joyce estaba ocupado preparando su ejército de robots, utilizando el suero mágico y cristales. También arregla su brazo paralizado con eso, pero quería una vista panorámica para guiar a su ejército hacia Bárbara, así que cuando se queda sin cristales, toma uno del peculiar robot del rey y usando eso, da vida a un robot con ojo de acero, que puede volar alto en el cielo. Después de eso, envía su ejército de perros robots junto con ojo de acero para encontrar al bicho y destrozarlo en pedazos. Por otro lado, el bicho estaba listo para llevar a Bárbara al príncipe Edward. Al ver un cambio repentino en el bicho, el conejo también se sorprendió. La naturaleza alegre de Bárbara ha hecho que el bicho tenga un corazón bondadoso hacia ella. Durante la tarde, se quedan en una cueva, donde el conejo nota que el bicho se estaba sintiendo atraído por Bárbara. Al ver esto, Bárbara le pide al conejo que cuente la historia sobre cómo se conocieron. El conejo explica que inicialmente el bicho era humano, y lo encontré cuando era muy joven. Se había perdido en el bosque y no tenía idea de dónde estaban sus padres. Solo, habría perecido, pero la madre naturaleza salvó su vida y lo envió en una noble misión para proteger este bosque de las personas que talan árboles y asustan a los animales. Es la madre naturaleza quien le dio al bicho la fuerza de 10 osos, y desde entonces se la está protegiendo, pero mientras tanto, el ejército de perros robots junto con el ojo de acero había llegado a ese bosque en su búsqueda. Ahora incluso después de la mañana cuando Bohei no regresó a la cueva, Bunny y Bárbara comienzan a buscarlo, pero al escuchar la señal de Bunny para llamar a Bohei, un perro robot llega allí, y cuando los ve, comienza a perseguirlos para atacar, pero Bunny y Bárbara logran escapar de él de alguna manera, y al final Bunny aplasta a ese robot con una gran roca. Al ver esto, Bárbara se asusta mucho y extraña a su papá. Allí se da cuenta de que Bunny también sabe sobre su papá, porque una vez el rey Elise le había salvado la vida, cuando fue atacado por zorros, y lo trajo de vuelta de entre los muertos de la misma manera. Pero debido a esto, sus hijos tenían miedo de él, y por eso solía considerarse a sí mismo como una cosa, pero allí Bárbara la reconforta. Por otro lado, tan pronto como esos robots ingresan al bosque, comienza el caos, todos los animales se asustan y comienzan a correr por sus vidas. Tan pronto como Bunny y Bárbara se dan cuenta de esto, también evaden de allí, pero los robots estaban tras ellos. Pronto Bohei llega allí y cuando ve a sus amigos en peligro, viene a defenderlos, y finalmente logra salvarlos de todos los robots con seguridad, pero a través del robot de ojo de acero, el rey y Joyce descubren su ubicación real, pero allí Joyce también ve la fuente de ese agua mágica, que estaba en toneladas de cantidad. Al ver esto, Joyce entiende que el rey ha estado guardando ese secreto de él, así que como castigo ordena a sus guardias que lo encierren. No quedaba mucho de ese agua mágica, así que decide ir allí y obtener suficiente de esa agua para conquistar el mundo. Después de eso se va allí con su ejército y caballería. Por otro lado, Bárbara se dirigía hacia el castillo del príncipe Edward junto con Bohei y Bunny. Pero cuando finalmente se acercan al castillo del príncipe Edward, Bohei se entristece, ya que era el momento para que Bárbara fuera sola al castillo. Bárbara tiene que ir porque el príncipe Edward era el único hombre que ahora podría salvar al rey Elise y su reino de Joyce. Viendo a Bárbara salir, Bunny y Bohei se emocionan,
Pero antes de irse le dan un silbato para que los avise en caso de emergencia. Cuando Bárbara entra al castillo, ve el póster del príncipe Eduardo por todas partes, lo que la hace muy feliz. Entra emocionada al castillo evitando a los guardias de seguridad, pero allí conoce a una dama llamada Princesa Edwardina. Bárbara descubre que el príncipe Eduardo ni siquiera es real, solo es un nombre inventado por Edwardina porque nadie compraba la aventura de la princesa Edwardina. Entonces, Edwardina y su equipo crearon su propia historia para aumentar las ventas de su libro y tuvieron un gran éxito. El mensaje que recibió Bárbara era solo una respuesta automática que envían a todas sus suscriptoras femeninas. Esto rompe el corazón de Bárbara y la lastima mucho. Antes de irse, le dice a Edwardina que su padre y su reino están en peligro por culpa de un mal cartero, y que Bogey, la bestia, y un conejo parlante la ayudaron a llegar allí. Bárbara había venido para casarse con el príncipe Eduardo y pedir su ayuda. Al escuchar esto, Edwardina cree que Bárbara debe estar cansada, así que ordena a su gerente que le prepare una cena. En realidad, piensa que Bárbara está delirando, pero cree que podría escribir un libro de cuentos usando su imaginación, así que no toma sus palabras en serio. Le dice a Bárbara que al día siguiente regresará a casa con su padre, ya que leyó en el periódico que quien encuentre a la hija del rey recibirá una suma de 7 cifras como recompensa. Al escuchar esto, Bárbara le pide que no la envíe allí y le pide ayuda para deshacerse de Joyce. Pero como Edwardina la considera infantil, no la toma en serio y la reprende por no madurar. Ahora Bárbara está encerrada allí y no puede hacer nada, pero entonces Bulby aparece y le recuerda que puede avisar a Bogey con el silbato. Sin embargo, el silbato se cae accidentalmente, así que Bulby va él mismo a buscar a Bogey. Mientras tanto, en el reino, Nani y Stephen distraen juntos al robot de Joyce y matan a un robot para recuperar su cristal, con el cual reactivan a Theodore. Planeaban liberar al rey Elise de su encarcelamiento. En el bosque, Bulby encuentra a Bogey y a Bunny, y les cuenta todo sobre el problema. Al escuchar las noticias de que Bárbara está en problemas, Bogey se va a salvarla sin pensar mucho, pero Bunny no lo acompaña. Bunny va al reino haciendo mucho ruido, lo que asusta a todos allí. Finalmente llega a Bárbara y la encuentra, pero cuando están a punto de irse, son rodeados por guardias armados. Sin embargo, en ese momento llega Edwardina y ordena que los dejen ir, porque piensa que hoy tuvo la suerte de ser parte de un cuento de hadas real. Mientras tanto, Joyce ha llegado al bosque y para obtener más de esa chispa mágica, ha comenzado a excavar el lugar. Pero Bogey también está en camino para detenerlo, cuando escucha una señal que cree que es su amigo Bunny, pero en realidad es Joyce, quien ha capturado a Bunny. Joyce ordena a sus robots que le corten los cuernos a Bogey para clavarlos en las puertas de la ciudad. Pero al ver a Bogey en esa situación tan desesperada, Bárbara decide casarse con Joyce. Al escuchar esto, Joyce deja a Bogey a merced de Bárbara. Luego llega el rey Elise, quien le aconseja a Joyce que no tome más cantidad de chispa mágica de allí, de lo contrario no podrá escapar de la ira de la madre naturaleza. Pero Joyce no le hace caso. Entonces, el rey Elise le muestra su verdadero truco. Ya se había convertido en un superbotón para controlar el ejército de robots de Joyce. Con ese botón, desactiva todos los robots de una vez, lo que también paraliza el brazo de Joyce. Al verse impotente, Joyce absorbe todas las chispas restantes a la vez, pero no fue suficiente. Para hacerse aún más poderoso, absorbe una enorme cantidad de esa chispa, lo que lo convierte en una criatura viciosa. Mientras tanto, Bogey se libera con la ayuda de Bunny, y comienza la batalla entre ellos. Pero Joyce resulta ser débil. Ahora, la fuerza de Joyce se le ha subido a la cabeza, y desafía a la madre naturaleza, lo que la enfurece mucho. Se desata una horrenda tormenta que lo engulle, pero luego Bogey, Bárbara y todos los demás también comienzan a ser absorbidos. La situación se vuelve terrible, pero finalmente Joyce es tragado por la madre naturaleza para siempre, y Bogey y Bárbara son salvados por el esfuerzo conjunto del rey Elise y Bulby. El rey y Bárbara están muy contentos de volver a encontrarse, pero al siguiente momento, cuando todo parece normal, de repente toda la fuente de esa chispa se seca, y Bulby y Bunny quedan inconscientes, ya que fueron devueltos por la chispa. Pero Bárbara también comienza a sentirse incómoda, y se revela que ella también fue devuelta a la vida por esa chispa. Cuando Bogey ve a Bárbara tendida allí inconsciente, ruega a la madre naturaleza que le perdone la vida a su amiga, y le pide que tome su vida en su lugar.
Después de esto, una luz brillante brilla en el cielo y revive a Bárbara convirtiendo a Bojei en una estatua. El tiempo pasa y vemos a Bárbara que va a encontrarse con Bojei, agradeciéndole por su favor. Después de besar su estatua, Bárbara y todos se van de allí emocionados, pero luego ven un milagro, y por la gracia de la madre naturaleza, Bojei vuelve a su forma humana, y todo vuelve a la normalidad. Finalmente, Bárbara y Bojei se reencuentran, lo que hace feliz a todos, y así termina la película.